Bienvenidos a las tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud. Los domingos se repite el programa a las 17 horas. Puedes escucharme lunes y jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional de la doctora Victoria Sánchez, médica infectóloga del Hospital Alemán. A ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, yo soy la doctora Ana Victoria Sánchez, soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Alemán y quería traerles un mensaje acerca del uso racional de antimicrobianos. Recordemos que los antimicrobianos son todos aquellos fármacos que utilizamos para combatir las infecciones, tanto sea por bacterias, por virus, por parásitos o por hongos. Son una herramienta fundamental en todo tratamiento farmacológico para este tipo de patologías y desgraciadamente su uso indiscriminado nos lleva a tener cada día menos opciones terapéuticas. Recordemos siempre que la mayoría de las infecciones que nosotros transitamos habitualmente se trata de cuadros virales que no necesitan un tratamiento antibiótico, por lo tanto la indicación del tratamiento siempre tiene que ir de la mano de la prescripción de un profesional. No nos automediquemos, consultemos previamente al uso de estos fármacos y respetemos el tiempo de tratamiento, el tratamiento adecuado y la prescripción médica. Un beso grande a todos, saludos y gracias por la convocatoria. Muchísimas gracias, doctora. Bien, vamos a concientizar sobre cáncer de endometrio. El cáncer endometrial es un cáncer que comienza en el endometrio, que es el revestimiento o capa interna del útero. Hoy me visita el doctor Tomás García Valcarce, médico ginecólogo, infectólogo del Hospital Alemán y mastólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Estaba pensando, ¿cómo se llega a tener cáncer de endometrio? Bueno, el cáncer de endometrio, como dijiste muy bien vos, es esta capa del útero interna que es en lo que las mujeres menstruan. La mujer que todavía menstrua es la que todos los meses cae en la menstruación. Sí. Por lo tanto, es una parte del útero que está sometida o supeditada a los cambios hormonales, al ciclo de las hormonas de estrógenos y progesterona. Sí. Todo tejido del cuerpo, cuando empieza a tener crecimientos fuera de lo habitual, es un terreno favorable para un desarrollo de un cáncer, de una neoplasia. Y el endometrio, cuando por ejemplo tiene una gran cantidad de estrógenos, el estrógeno es lo que lo hace crecer y la progesterona, la hormona, la segunda parte del ciclo, que es lo que lo hace decrecer. Cuando hay mucho estrógeno es donde aparece el mayor riesgo de empezar a tener cáncer de endometrio. ¿Es un factor de riesgo? Totalmente. Uno de los tantos. Uno de los tantos. Por ejemplo, la obesidad, la nuliparidad, o sea, no haber tenido embarazos, todo eso que te expone a mayor cantidad de estrógenos al útero, genera un poquito más de chances de tener un endometrio más crecido, más engrosado, más proliferado, como decimos, que tiene mucha más duplicación celular. Y ahí es donde puede llegar a aparecer un cáncer de endometrio. Bien, ¿es muy frecuente? ¿Es menos frecuente? ¿En qué escala está? Bueno, en los países desarrollados es el cáncer ginecológico más frecuente. ¿Sí? En Estados Unidos, Europa. En nuestro país es el segundo cáncer ginecológico, sacando la mama. ¿Sí? La mama no lo consideramos como cánceres ginecológicos. El cáncer ginecológico es el segundo en frecuencia. El primero es el cáncer de cuello. En los países donde tenemos no tanta prevención contra el HPV y demás. Pero en los países que tienen mejores screens contra el cáncer de cuello es el primero, porque está muy relacionado a los hábitos alimentarios, a los hábitos de calidad de vida. Hablemos de factor de riesgo. Vos me decís, bueno, obesidad recién hablamos, que es un factor de riesgo. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmune y también puede generar ¿qué? El estrés crónico siempre deteriora los mecanismos protectores frente a las neoplasias, así que generan un estado de aumento de cortisol y de otras sustancias que generan. Lo que pasa es que el estrés crónico es difícil, como dije en otras oportunidades, es difícil de medir, ¿no? Uno no puede decir tenés 5, 6, 7 nivel de estrés. Entonces siempre es un estado donde favorece la aparición de muchas enfermedades. De muchas enfermedades. La hipertensión, que son todas enfermedades colaterales a las patologías oncológicas. Pero en endometrio puntualmente, como es una estructura del cuerpo muy, muy relacionada a lo hormonal, bueno, pero el estrés puede producir cambios hormonales y también puede ser un desastre. Por supuesto. Bien, la alimentación, ¿verdadero o falso? ¿Cuánto influye la alimentación? ¿Puede ser factor de riesgo? Sí,
Sí, la alimentación rica en grasas, en carbohidratos, el alcohol, el tabaquismo, pero sobre todo Eso. la alimentación rica en grasas, que es como siempre decimos, la alimentación occidental que tenemos, siempre va a favorecer el estado de obesidad, de la grasa que se acumula. Y el estrógeno que uno tiene entendido que sale de los ovarios, un gran porcentaje se origina en el tejido adiposo. Por eso, tanto para el cáncer de mama como el endometrio, que son los cánceres ahí hormonodependientes, Sí. tiene estas causas. Y también el cáncer de endometrio tiene un origen en algún tipo de pacientes de predisposición genética. Bien. ¿También puede pasar que no haya antecedentes y podamos tener cáncer de endometrio? Exactamente. La mayoría de los cánceres del cuerpo, pero puntualmente los ginecológicos, están relacionados con lo esporádico. Uno adquiere el cáncer simplemente por el hecho de vivir. Por la exposición al mundo, vamos a decir, no hereda una mutación puntual, ¿sí? Hay algunos cánceres en mama y sobre todo en endometrio que sí uno hereda una predisposición. Tienen más chances que la población general de tenerlos. Sí, pero también puede pasar que tengas una predisposición y no desarrolles un cáncer. Totalmente, la predisposición es predisposición. ¿Cuánto lo ambiental afecta? O sea, ¿cuánto influye? Es factor de riesgo lo Por ambiental. supuesto, lo ambiental y ¿Y dónde vivimos también? ¿Eso es verdadero o falso? Lo escuché muchas veces eso, depende en dónde vivamos. eso tiene que ver con lo que se llama la A epigenética, ver. que es el ADN nuestro codifica lo que somos, el fenotipo. Pero nuestro código genético, si tenemos una persona idéntica a nosotros genéticamente, en otra parte del mundo puede que no desarrolle esas enfermedades que nosotros sí la desarrollamos acá. Porque el ADN, su lectura, está modulada por el ambiente, por el frío, el estrés, la alimentación, fármacos que recibimos, Sí, etc. los fármacos, por ejemplo, también pueden influir, puede ser un factor de riesgo, puede aportar como un granito más. En cáncer de endometrio hay algún tipo de fármacos, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, las hormonas que uno recibe con la estimulación de la hiperestimulación para conseguir embarazos. Y esto es muy importante, no es que la hiperestimulación para conseguir pero es un embarazos factor de genera riesgo. cáncer de endometrio para nada, pero múltiple exposición a algún tratamiento hormonal de algún tipo podría llegar a favorecer esto que es el crecimiento del útero. Así como, Tiene un por buen- ejemplo, una droga muy común que se llama tamoxifeno, Ajá. que se usa en el cáncer de mama, De mama. que evita que los estrógenos actúen en la mama, pero aumenta en el útero. Exactamente. Entonces es un útero que tienen crecimiento y tienen un poquito más de riesgo de cáncer de endometrio. Bien. ¿A partir de qué edad aconsejas comenzar con los estudios? Porque a veces dicen, sobre todo también para ayudar a los adolescentes a hacer una prevención, ¿no? Una detección temprana en caso de, claro. Lamentablemente, el cáncer de endometrio no tiene un método de screening, de tamizaje, de detección precoz. El cáncer de mama, sí, la mamografía. El cáncer de cuello, sí, el PAP. El cáncer de endometrio no tiene estudio que hagamos para detectarlo precozmente. Pero la buena noticia, a diferencia como hemos hablado en otros cánceres, es que el 80% de los cánceres de endometrio se diagnostican en estadios iniciales. Ajá. Y la mayoría de los pacientes probablemente se van a curar. Bien, hablemos Porque da empecemos. síntomas. Sí, estadio inicial. Bien, puede también no haber síntomas. ¿Uno se puede dar cuenta que algo está pasando? El síntoma más común de una enfermedad ¿O tiene que endometrial, avanzar un poquito, perdón, para poder dar síntomas? ¿Podemos de alguna manera nosotros con algún chequeo o algo más o menos pispearlo? muy bien, eso es una pregunta muy buena. A lo que estamos atentos nosotros los ginecólogos es a los sangrados uterinos anormales. Ahora, es eso? es cuando el sangrado que tiene una paciente menstrual está fuera de lo común. Entonces, en vez de venirte, por ejemplo, todos Sí. los meses, viene mucha cantidad, un mes o muchas veces en el medio. Ah. Pero siempre aclaro que esto que les estoy describiendo, esta alteración de ritmo, es pero muy común en las mujeres. A Sí. todas les puede pasar. Y no quiere decir que tengan un cáncer de endometrio. No. Pero el cáncer de endometrio, el síntoma puntual, se da en la posmenopausia. La mujer que después de los 55, 50 años, 60, que ya no sangra más, porque no tiene más No. ciclos, tiene sangrados, empieza a tener sangrados. El sangrado de la posmenopausia. Esa es la alarma donde nosotros hacemos determinados estudios para tomar muestras y encontrarlo precozmente. Estoy mucho con esto de los estudios genéticos. ¿Qué pensás? ¿Podemos hacer una prevención? ¿Podemos saber que puede haber algún tipo de cáncer? Mira, Si tuvimos algún tipo de cáncer ginecológico, también podemos tener cáncer de endometrio. Supongamos que tenemos, no sé,
de cuello uterino se puede tener? No necesariamente, porque el cáncer de Es cuello... una pregunta mía, ¿eh? Me parece bien la pregunta. Sí. Es verdad que muchos cánceres tienen... la paciente que experimenta varios cánceres es porque tiene un terreno genético que predispone. Sí. El cáncer de cuello puntualmente no, porque está ligado al HPV, El que es HPV. otra etiología, otro tipo. Sí, ya lo hablamos. Pero el endometrio, lo genético, si podemos sospechar de una paciente que lo puede tener predispuesto, es cuando una simple pregunta que hacemos nosotros cuando las conocemos a las mujeres, que le preguntamos antecedentes de cáncer en tu familia. Entonces, ahí, si hay cáncer de colon, Sí, también. muy precozmente en la familia, hay un síndrome que se llama síndrome de Lynch, Sí, que predispone genéticamente a tener cáncer de colon a edades tempranas y de endometrio. mira, están tan relacionados. Este síndrome, que es un síndrome que tiene una mutación en unas proteínas que reparan el ADN, cuando fallan estas proteínas hay más chance de tener cáncer de endometrio y de colon y encima de edades más tempranas. Entonces, con ese simple interrogatorio, si la paciente no tiene antecedentes familiares ni personales de cáncer, uno no tendría por qué hacer un estudio genético. Bien, etapas iniciales del cáncer. Bueno, lo detectamos, tenemos la suerte de verlo en etapas iniciales. Según los profesionales, ¿qué tratamiento utilizan? ¿Tratamiento con hormonas, radioterapia, quimioterapia, cirugía, por ejemplo, o combinación? ¿Qué es lo que más se elige en etapas iniciales? Bueno, acabo de nombrar todas las herramientas que tenemos, básicamente. Sí, pero para todas, ¿es el mismo tratamiento No. o el profesional puede también elegir y de alguna manera jugársela también? El tratamiento de los cánceres hoy en día son altamente a medida. Lo hacemos especial para cada paciente. Ahí. Por eso un consejo global es nunca comparen tu cáncer Sí, o el por cáncer con favor. el del vecino o de la Sí, amiga, no. porque por más que sea el mismo tumor, es distinto el tratamiento según las necesidades de cada paciente. Los tratamientos son eminentemente quirúrgicos. Quirúrgico, que es la cirugía. Pero hay escenarios, estadios pero muy iniciales, donde la paciente es muy joven y no tiene hijos, donde podríamos hacer un tratamiento conservador del útero y colocar o dar hormonas que lo achiquen, porque como es hormonodependiente el tumor, podemos dar hormonas contrarrestantes y achicarlo o sacarlo por completo y podemos conservar el útero en esa paciente y podría tener hijos. Mirá. En estadios, insisto, muy iniciales. ¿Inicial qué sería? Iniciales cuando el ¿Y endometrio cuánto tiene de grande el tumor? ¿Cuánto? no es tanto de tamaño, sino que imagínense el útero como una pared de una oficina que está empapelada. Empapelada, ¿sí? sí. El papel ese o el pasto de una Ujú, cancha. sí. Ese pasto, solamente ese superficial, es el endometrio. La pared es otra parte del útero, es el miometrio, es la pared. Entonces, cuando está solamente en el papel, que no invade a la pared, que está solamente en la superficie, eso es un estadio totalmente inicial y podríamos tratarlo con un tratamiento no quirúrgico. La mayoría de las veces se hace una cirugía y se tiene que remover el útero. Bien, háblame de esa cirugía. Lo bueno de la cirugía de cáncer de endometrio es que lo hacemos completamente por vía laparoscópica, por la vía Maravilloso. Y mínima. aparte el doctor es, hay que decirlo. No, en equipo operamos. Sí, pero el doctor es muy bueno, es muy bueno. Bueno, gracias. Muy bueno, y sí, hay que decirlo. Lo hacemos por vía laparoscópica, con una cirugía mínimamente invasiva donde la paciente se recupera en muy poco tiempo. Y últimamente tenemos, sobre todo en el hospital alemán, técnicas de ganglio centinela, que no tenemos que sacar todos los ganglios, sino solamente un solo ganglio de cada lado con un colorante en especial. En ese caso, la cirugía es pero muy bien tolerada y la paciente se puede estar curada completamente con ese tratamiento. Háblame del procedimiento de esa cirugía, porque lo que tenemos que llevar es tranquilidad, ¿no? Y hacer una prevención y buena información justamente, porque hay mucho miedo y hay gente que se deja estar por miedo y tenemos que tratar de justamente de que no tengan miedo y que se haga una prevención, ¿no? De cuidarse. Bueno, hacemos la cirugía, eso es programada, hay que hacer algún tipo de chequeo. Tiene riesgos, pero ahí son mínimos. La laparoscópica es buenísimo. Es laparoscópica. Generalmente la paciente que tiene sangrado luego de la menopausia, que es el síntoma, alarma para concientizar esto, me sangró y se me fue la menstruación hace 5 años, vas al médico y te vamos a hacer un estudio para tomar una biopsia de adentro del útero. Sí. Con ese estudio por ahí probablemente hagamos una resonancia magnética, un estudio de imágenes para ver bien el útero de la forma. Y una vez que tenemos esa información básica, ya nos vamos a la cirugía, que probablemente sea por vía laparoscópica. ¿Qué depende? ¿O la otra? ¿O la tradicional? Esa pregunta es la base básicamente de nuestra profesión. ¿Cuándo a una y cuándo a otra? La mayoría de veces es la habilidad del cirujano
entrenamiento que uno tenga. Y después, si la paciente tiene, por ejemplo, muchas cirugías o un útero que además tenga miomas, patología benigna asociada, que sea muy grandote, por ahí no puede hacerse por vía laparoscópica y tengamos que hacer la vía convencional. Que es la cirugía de la incisión transversa. Yo le digo la tradicional, o sea, la normal. La normal, a cielo abierto. Bien. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Son mínimos los riesgos? Depende cuál es la cirugía. ¿La edad también puede influir en la cirugía? Totalmente. Hoy está muy avanzada la medicina. Sí, es verdad que acotamos muchísimo los riesgos. Tenemos mejores anestesiólogos, mejores técnicas de anestesia, mejores recuperaciones. Aprendimos un montón. Mira, técnicas de anestesia, ¿cómo cuál? Hay técnicas de anestesia, son muy específicas, pero ¿se acuerdan? Todo el mundo suele tener miedo a la anestesia general. Uy, sí. No, mi tía se despertó vomitando, hecho un infierno. Hoy en día los anestesiólogos hacen bloqueos raquídeos con morfina y anestesias generales, pero la paciente tiene un posoperatorio sin dolor y rápidamente se levanta de la cama a caminar, que es lo que más pedimos que hagan. Y cuando se levantan precozmente a caminar, ya pueden alimentarse prontamente y se van de alta lo antes posible. Y eso hace que emocionalmente incluso la paciente recupere su autonomía prontamente. Laparoscópica es esa. Laparoscópica y convencional también, pero la laparoscopía ni hablar porque hay mucho menos dolor. Mucho menos dolor, sí, es verdad. Bien, etapas iniciales, bueno, hacemos cirugía. ¿También puede haber una combinación con otro tratamiento? ¿Se puede hacer en caso de, por ejemplo, ya un poco más avanzado? Hablemos si hay un cáncer más avanzado, qué es lo que sucede, cuál es el tratamiento. Qué grande, Pink. Tu pregunta viene ahí, viene estudiando. Siempre, son 10 años. Pero esto también es valorar el tiempo. Hay que ver con qué sale. No me tengan miedo. Ya me dijeron, en vez de entrevistar, es como que van a rendir, me dicen los profesionales. No, estudié. Después de la cirugía... Un poquito nos relajamos un poco. Después de la cirugía leemos el informe de la anatomía patológica y lo analizamos bien. Y en base a algunos factores que aparezcan ahí, sabemos si la paciente ya está curada con la cirugía o tenemos que agregar radioterapia, por ejemplo. Bien, contame sobre la radio, porque hay desinformación y qué bueno que tengamos este programa para poder llevar más tranquilidad. Esto de no consultar con fulanito menganito, sino con un profesional. Y entonces de saber los tratamientos cómo son, ¿no? Porque a veces da mucho miedo cuando se muestran imágenes en las redes sociales y muchas veces no pasa eso, ¿no? Entonces hay mucha angustia, hay miedo, hay ansiedad. Me parece que está bueno poder explicar esto de cómo es ese tratamiento. Y que seguramente podemos estar un poquito más débiles, pero es normal, pero sacar un poco el miedo, ¿no? Y tener conocimiento de los tratamientos. Ni hablar. Nosotros cuando hablamos con las pacientes les preguntamos y le decimos las buenas noticias de cáncer. Siempre digo, las buenas noticias de cáncer. Totalmente. Tenemos un montón. Aprendimos un montón. Los trabajos científicos buscan responder las preguntas y están basados en esto de la mejor calidad de vida de la paciente, recuperar su salud sexual, su salud de todo tipo, además de curarse. Porque la paciente va a vivir, pero queremos que quede bien. Totalmente. Entonces la radioterapia hemos aprendido a hacerla en forma local, con braquiterapia. Un tratamiento muy común que se hace en cáncer endometrio es la braquiterapia, que es una terapia adentro de la vagina, ¿sí? Se coloca es muy específica, pero un tutor, y no tenés que hacerte 30 sesiones, 40, sino con 5 o 6 sesiones prontamente y con muy buena aceptación y con muy poco efecto colateral en otros órganos, ¿sí? Qué bueno. Entonces se usa en el fondo de la vagina estas 5 o 4 aplicaciones, dependiendo del caso, y la paciente rápidamente se recupera bien. Bien, supongamos que hace metástasis, ¿puede haber metástasis? Hablemos de eso. En caso, ¿cuál es el porcentaje que puede llegar a pasar a una persona que por ahí no se hace estudios, que no le da bola al cuerpo, o sea, se deja estar? ¿Puede llegar a suceder esto? A veces, además no siempre es que se dejan estar las pacientes, sino que la biología de la patología en cáncer es mayor o menor. Las biologías más agresivas suelen tener a veces ganglios comprometidos y ahí tenemos también, como cuando hay diseminación fuera del órgano, quimioterapia. Y otros tratamientos muy específicos para el cáncer de endometrio
hemos aprendido mucho porque al ser más frecuente tenemos muchos tratamientos que hacemos y agregamos a la cirugía. Quimioterapia o terapias target, terapias puntuales para mutaciones puntuales. Sí, pero hay que insistir mucho en que las mujeres se hagan los estudios, ¿sí? Que sean constantes con los estudios, sobre todo a partir de qué edad, doctor. Bien, los estudios, como te digo, no hay estudio que hagamos en forma anual sistematizada. Sí, pero lo hacemos el ante PAP, síntomas. o sea, todo te vas Ni haciendo. hablar, el Bueno, PAP, la mamografía y la consulta siempre con nosotros. ¿cuál es el profesional? Con ginecólogos generales, no hace falta un oncólogo. Para todos los ginecólogos estamos entrenados en esto. A veces ante un sangrado fuera de lo común o algo de esto, hacemos una simple ecografía y ahí aparecen pólipos, aparecen un montón de cosas en el endometrio que gracias a Dios la mayoría son benignas, pero que estudiándolas, haciendo un pequeño estudio como un estudio de la cavidad uterina, ya tenemos el diagnóstico y rápidamente la paciente ya queda con el tema resuelto. Bien, si hay metástasis, ¿qué tratamiento se hace? Bueno, ahí activamos un montón de actitudes multidisciplinarias y probablemente quimioterapia sea el tratamiento que apliquemos o algún tratamiento con inmunoterapia, que hoy es una pata en la oncología tremenda, con unas respuestas impresionantes, que es el sistema inmune tuyo natural usándolo para atacar el propio cáncer. Impresionante. Es brillante. Es algo que es para hablar horas, pero bueno. Sí, bueno, ese es otro tema. Muchos temas, doctor, para hablar. Bien, una vez terminado el tratamiento, ¿cómo son los pasos a seguir? El paso a seguir es controles. Los controles que van a ser probablemente los primeros 2 años cada 4 meses. ¿Sí? Y después ya, después de los 2 años cada 6 meses, dependiendo del estadio, mayor o menor control, pero generalmente es más intenso en los primeros 2 años, luego en los 5 y después ya anual normal. Bien, ¿nos quedó alguna pregunta? No, todo bárbaro. ¿Estamos todo bien, ¿no? Bueno, le tomé bien el examen al doctor. Aprobé. Aprobé, un 10, aparte del doctor y todo su equipo es maravilloso. Cerramos la nota, ¿alguna prevención, algo que quieras decir? El mensaje por ahí más importante es para las pacientes que ya dejaron de menstruar, que no menstruan más y que experimentan de golpe un nuevo sangrado. Y para las pacientes que por ahí están ahí viendo cómo empezar a bajar de peso, sepan que bajar de peso o evitar la obesidad es bueno no solo para lo cosmético, sino porque evitas la diabetes, hipertensión y muchas patologías oncológicas relacionadas a la obesidad como el cáncer de mama y endometrio. Bien, ¿sabes qué no te pregunté? Estaba por cerrar la nota. ¿Se saca el útero en caso de...? La mayoría de las veces sí. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que...? Los ovarios y los ganglios de la pelvis. ¿Todo? ¿Absolutamente todo? Los ganglios, ¿conviene? solamente el ganglio centinela, que es un solo ganglio. La mayoría de las veces es útero y ovarios, sí. ¿Y después subida de la persona? Bueno, normal. Justamente depende de la edad, pero no debería tener afectaciones en lo que es las relaciones sexuales ni nada de eso. Por supuesto que si es entra una en chica, menopausia, en caso de... Sí, la mayoría de las pacientes, el 80%, son pacientes ya menopáusicas. Entonces no hay un daño desde ese tipo. Bien, pero más vale curar, ¿no? Por supuesto. Gracias, doctor. Siempre es un placer, ¿eh? Gracias, Judith. Muchísimas gracias, doctor. Regalito. Encantado, gracias. Maravilloso, doctor. Me encanta entrevistarlo. Aparte, todo ese equipo, un beso enorme del Hospital Alemán. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Dale.